Tensión en Red Bull. Christian Horner revela el futuro incierto de Checo Pérez. El jefe de equipo de Red Bull, Christian Horner, afirma que el asiento de Sergio Pérez para la temporada 2024 de Fórmula 1 es suyo, ya que recordemos que el piloto mexicano está en el último año de su contrato. Es a él a quien apoyamos. Es nuestro piloto de 2024 y si hace un gran trabajo el año que viene, no hay razón para que no le prolonguemos hasta 2025, pero se basará puramente en lo que consiga durante la mayor parte de la temporada. A pesar de que Checo obtuvo su mejor resultado en la Fórmula 1 en 2023, terminando segundo en el campeonato de pilotos, pues se especulaba sobre la posibilidad de que perdiera su asiento. Debido a esto, Horner confirmó que Pérez tiene el lugar para 2024 y que su continuidad dependerá de su desempeño durante la próxima temporada. Tenemos opciones entre bastidores. También hay mucho interés fuera del equipo, así que mientras seas competitivo, te coloca en una posición de lujo para tomarte tu tiempo. Se señala que el enfoque principal debe estar en mejorar su rendimiento en la clasificación, ya que ahí es donde dio muchos bajones en los resultados, como se pudo ver a partir de la mitad de la temporada. Con Checo, su ritmo de carrera y sus carreras ha sido muy fuerte en muchas ocasiones. Es su rendimiento en la clasificación lo que probablemente sea el área en la que debe concentrarse durante el invierno. Pero es muy consciente de que tiene que aumentar su promedio de clasificación para no tener que venir de tan atrás. Creo que no se necesita tiempo para desarrollarse, por lo que al final del día se trata de confianza. Horner también menciona que si Checo hace un buen trabajo, no habría el por qué no considerar extender su contrato hasta 2025, pero todo dependerá de su desempeño. Y bueno, recordemos que la temporada 2024 de la Fórmula 1, la cual tendrá un récord de 24 carreras, comenzará el 2 de marzo con el Gran Premio de Bahrein, lo cual significa más posibilidades para Checo de demostrar su capacidad y de encontrar esa pequeña pero importante cantidad de confianza que le falta en la clasificación. Y bueno, continuando con la siguiente nota, tenemos como protagonista al piloto español Carlos Sainz. Sainz sigue culpando a la Fórmula 1 de que Ferrari perdiera el segundo puesto en el campeonato, ya que el piloto español de Ferrari expresó nuevamente su frustración después de un desafortunado fin de semana en la carrera inaugural en el circuito Strip de Las Vegas, o más conocido como Vegas Boulevard. Fue una sensación increíblemente frustrante. Nunca he estado tan frustrado como piloto de carreras, o nunca he estado tan disgustado con este deporte como en Las Vegas. Ya que recordemos que durante la primera sesión de práctica, el Ferrari de Sainz golpeó una tapa de drenaje que se encontraba floja o pues mal asegurada, ¿verdad?, causando daños significativos en su auto y llevando a una penalización de 10 lugares en la parrilla. Todo esto a pesar de que los comisarios reconocieron que el incidente pues no fue culpa del español, ¿verdad?, como lo pudimos ver todos pues por televisión o en persona, ¿verdad? Debido a esto se mostró el enojo de la afición de la Fórmula 1, ya que era absurda la decisión de la FIA, ¿verdad? Y bueno, Sainz lamenta la pérdida de una oportunidad para sumar puntos muy importantes y luchar por la victoria. Y bueno, que dice estar molesto con la situación, pues reconoce que no ve una solución al problema y sugiere que este incidente pudo haber afectado el rendimiento en las últimas carreras de la temporada. Todavía estoy enfadado por lo que pasó y afectó a mi campeonato y al de Ferrari. Pero aunque pongas una protesta nunca la ganas, así que ahí está. La forma en que la F1 se comportó conmigo y con Ferrari, no veo una solución al problema. Tal vez sin esa rotura el final de la temporada hubiera sido diferente, con un rendimiento diferente en Abu Dhabi. Fue un final desafortunado y no quiero que empañe una buena temporada para mí. A pesar de las dificultades, Sainz no quiere que este incidente empañe una buena temporada en general para él. Y bueno, continuando con la siguiente nota, tenemos a Max Verstappen y cómo el talento de él en realidad aumentó los problemas de Red Bull. Este tema lo sacó a la luz el director técnico de Red Bull, Pierre Gasly. Revela que las habilidades de Max Verstappen enmascararon los problemas de estabilidad del RB16 durante la temporada 2020 de la Fórmula 1. Y que a pesar de las dificultades, pues Verstappen logró ocultar las deficiencias que tenía el coche, bueno, según indican ellos, con su talento, lo que llevó al equipo a seguir una dirección de desarrollo equivocada. La inestabilidad del RB16 se hizo evidente en situaciones como el Gran Premio de Hungría de 2020. Aunque Verstappen podía controlar la inestabilidad, ocurría lo contrario con su compañero de equipo en ese entonces, el tailandés Alex Albon, el cual pues luchaba por mantener un ritmo y la confianza. Y bueno, ya sabemos cómo terminó eso, ¿verdad?
Y según también Pierre, explica que la estabilidad de Verstappen para manejar la inestabilidad del monoplaza contribuyó a dicho problema, ya que su talento permitía extraer más rendimiento. Y también comenta Pierre que el equipo se dio cuenta de esta dirección equivocada que habían tomado después de varios meses, y debido a esto se embarcaron en un proceso largo y doloroso para corregir la situación, según comenta él. Y bueno, el desarrollo resultó en el RB16B, un auto mucho más obediente que llevó a Verstappen a ganar el título en 2021 y dar como base hasta llegar al potente auto que tienen actualmente los Red Bull, ¿verdad? Y bueno, continuando con la última nota, tenemos la revolución en la Fórmula 1. Uno de los jefes de equipo revela cómo la Fórmula 1 se parece cada vez más a la IndyCar. El jefe de McLaren, Zak Brown, respalda la idea de que la Fórmula 1 se vuelva cada vez más competitiva en las próximas temporadas, anticipando que rara vez un piloto dominará el campeonato. Si nos fijamos en la tabla de tiempos, incluso los equipos que están noveno y décimo son una amenaza para la Q3. Para el campeonato probablemente va a ser el mismo elenco de personajes, pero creo que la Fórmula 1 va a ser más competitiva. Creo que va a ser más como la IndyCar, donde hay muchos pilotos que pueden ganar en cualquier momento y rara vez alguien se lleva el campeonato. Aunque la temporada pasada se vio un dominio considerable con 19 carreras ganadas por el mismo piloto y solo una victoria fuera del equipo de Red Bull, aún así Brown sugiere de que el panorama cambiará. Visualiza una Fórmula 1 más competitiva, similar a la IndyCar, con varios pilotos capaces de ganar en cualquier momento, proporcionando un espectáculo más emocionante para los aficionados y evitando un dominio constante por parte de un solo piloto, como lo hemos visto en las últimas temporadas. Creo que será genial para el deporte, que no habrá este nivel de dominio y que habrá 7 u 8 pilotos que puedan ganar en cualquier fin de semana. Eso será increíble para el deporte y creo que es hacia donde nos dirigimos. Aunque se espera que Red Bull mantenga su dominio hasta el cambio de reglamento, el cual será después de la temporada 2025, Brown enfatiza que incluso equipos en la parte baja de la tabla pueden ser amenazas en la clasificación. Y bueno, hasta acá llegó este noticiero formulero. Te habló Carlos de F1 con Carlos y espero que te haya gustado este video, y si es así, dale me gusta y compártelo con tus amigos y nos vemos en el siguiente video de F1 con Carlos. Hasta la próxima.